No sabía que Will supiera dibujar. Recuerdo que pensé, mientras la mano de mi amigo se movía rápidamente por la hoja de papel. Entonces, miré más de cerca el dibujo improvisado de Will, e inmediatamente me arrepentí. Traté de no verlo. Desplacé mi atención hacia otras cosas a mi alrededor. Cualquier cosa que no fuera la tinta en el papel. El borrón de la mano de Will, las gotas de sudor que se acumulaban en sus sienes, la suave brisa otoñal que se colaba por la persiana de la ventana. No mires la página. Simplemente no la mires. Pero sabía que tenía que hacerlo. Así que la miré. Y era peor de lo que esperaba. Mucho peor. Will había dibujado una copia casi exacta de esos carteles del tío Sam en tiempos de guerra. Excepto que no del todo. El traje estaba allí, su sombrero incluso. Pero la cabeza era diferente. El cuerpo del tío Sam tenía la cabeza de una cabra. El animal mostraba una sonrisa acogedora. Una pezuña me apuntaba, casi saliendo de la página. Pero no quería que me alistara en el ejército. No. Esta criatura con cabeza de cabra tenía otra cosa en mente. Quiero a tus hijos. Debajo de esa declaración, en letras un poco más pequeñas, se leía: en la zona de diversión familiar del tío Gary. Gran apertura próximamente. Hasta ayer, no había oído hablar de la zona de diversión familiar del tío Gary. Rápidamente me enteré de que el lugar fue un escenario de un momento importante en la juventud de Will. Y aunque había sido un buen amigo suyo durante 15 años, nunca me había contado la historia. Pero hoy se decidió a hacerlo. No intentaba reabrir ninguna herida en su pasado. Solo quería que me contara una historia, la que fuera. Había estado escuchando mucho la radio pública. Estaba inspirado por sus segmentos de narración y sus retazos de vida que contaba la gente. Compré un equipo de grabación profesional y monté un estudio improvisado en mi casa. Mi objetivo era capturar y archivar las historias de mis amigos, parientes y de cualquiera que tuviera algo que contar. Llámenlo aburrimiento si gustan. Solo soy un padre viudo con un hijo de 7 años. Además de cuidar a mi hijo, necesitaba algo productivo para pasar el tiempo. Mi zona de grabación era acogedora. Un par de micrófonos, una mesita y unas sillas. Me sentaba a unos metros de los entrevistados. La intimidad provocaría sinceridad. Y ese era el plan. Y creo que funcionó demasiado bien. Nunca pensé que mis experimentos narrativos saldrían mal tan rápido. Y no fue solo por la historia de Will y su boceto del híbrido humano-cabra del tío Sam. Antes de entrevistar a Will, escuché otra versión de los hechos de la otra persona implicada en el incidente de la zona de diversión familiar del tío Gary, la esposa de Will y mi buena amiga, Caroline. Caroline y yo salimos durante un tiempo en la universidad. Un lapso de tiempo que ahora bromeamos que ocurrió en un universo paralelo. En lugar de eso, hubo una especie de contratiempo cósmico y diferentes universos se cruzaron durante un breve espacio de tiempo. Nuestra relación había terminado antes de empezar. Caroline empezó a salir con Will. Los dos vivieron felices para siempre y los tres hemos estado muy unidos desde entonces. La historia de Caroline y Will es anterior a nuestra existencia colectiva en la universidad. Los dos fueron juntos en la preparatoria, pero nunca supe exactamente lo que habían vivido como compañeros de clase y amigos. No hasta que monté mi pequeño estudio de grabación. Primero, entrevisté a Caroline, y la entrevista de Will tuvo lugar al día siguiente. Mis dos amigos me pidieron que no le contara al otro el contenido de sus respectivas entrevistas. Desde luego, no pienso hacerlo. Ambas entrevistas fueron largas y libres. Me limitaré a transcribir las partes relevantes de sus historias, las relativas a su relación y a la zona de diversión familiar del tío Gary. Es importante que esas historias se compartan de alguna forma. He aquí el fragmento de la entrevista a Caroline.
Así que, ¿cómo se conocieron Will y tú? Íbamos a la misma escuela, pero no éramos amigos ni nada parecido. ¿Has sentido alguna vez que conoces a todo el mundo que va a la escuela, pero la mayoría de la gente está a la intemperie? Así era Will. Siempre presente, pero nunca tan importante. Circulábamos en diferentes rumbos. ¿No puedes precisar el momento en que se conocieron por primera vez? Creo que no. Pero puedo recordar la primera interacción significativa que tuvimos. Estaba escribiendo para el periódico escolar. Dios, no puedo creer que hiciera eso porque era una pésima escritora. Y estaba investigando una historia. Era una leyenda en nuestro pueblo. Algo de lo que todos los niños hablaban pero que nadie podía probar. ¿Tuviste alguna de esas? Creo que sí. Tendría que pensarlo, pero estoy seguro de que tuve alguna. Sí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Una de esas historias que van más o menos como, oh, el melancólico del amigo de mi hermano tuvo esta experiencia. Era una historia que se hizo bastante famosa donde nosotros crecimos. Una especie de historia para asustar a los niños para que no salieran tarde o hicieran cosas irresponsables. Era un lugar llamado la zona de diversión familiar del tío Gary. Dios, no he pensado en ese lugar en años. ¿La zona de diversión familiar del tío Gary? Solo decirlo en voz alta suena tan raro, ¿verdad? Completa y totalmente inventado. Y cuando crecimos, la mayoría de nosotros pensamos que era inventado, porque era una leyenda tonta y, bueno, estúpida. Así que, por supuesto, tendría un nombre igual de estúpido. ¿Cuál era la leyenda? Ha pasado tiempo, pero por lo que recuerdo era un lugar como una zona de juegos para niños, que existía a finales de los 70 o principios de los 80. Nadie podía precisarlo, pero la historia era que este tipo, Gary algo, pero todo el mundo le decía al tío Gary, heredó un terreno en el bosque de su abuelo, tomó todo su dinero y lo convirtió en una zona de diversión. Ya sabes, toboganes, juegos, camas elásticas, algo así como una zona de juegos. Pero todo con temática de granja, por lo que el lugar parecía una granja roja por fuera, pero en el interior había todas esas cosas para niños. ¿Construyó esto en el bosque? Eso es lo que todos decían, pero por lo visto algo sucedió ahí. Al parecer hace unos 30 años, un niño se deslizó por un tobogán y desapareció en un pozo de pelotas. No había rastro de él. Creo que solo tenía 4 años, quizás 5. No lo recuerdo con seguridad. En fin, vaciaron el pozo y todo. Lo único que había al fondo era una escotilla y un conducto que no llevaba a ninguna parte. No tenía salida. Nadie sabía por qué estaba ahí, pero sí, el chico desapareció. El pueblo enloqueció, Gary se fue y el lugar cerró para siempre. ¿Y eso realmente pasó? Todos los niños del pueblo lo creían. Se contaba que era una especie de portal infernal que se tragaba a los niños pequeños y que había que alimentarlo. Se tragó a ese niño y si te acercabas al lugar, también te tragarían a ti. No te alejes mucho de casa o te toparás con el tío Gary. Así lo decía la gente. Pero luego terminas la secundaria y piensas que todo eso es puro cuento. ¿Y lo era? Dijiste que estabas escribiendo una historia para el periódico. ¿Fue ahí donde conociste a Will? Sí, decidí escribir sobre el tío Gary y Will se enteró. Se unió al club de periódico porque quería ayudar. Creo que solo lo hacía porque quería pasar tiempo conmigo. Pero me ayudó con mi investigación. Hablamos con la gente, miramos periódicos antiguos, pasamos mucho tiempo en esas espeluznantes estanterías de la biblioteca. Y allí fue donde Will me tomó de la mano por primera vez. Dios, éramos tan jóvenes. ¿Y encontraste algo? Nada. No había registro del lugar. Incluso hablamos con el departamento de policía. No tenían nada. ¿Y sabían de qué estaban hablando? Oh, sí. Todos habían oído hablar del tío Gary. Y todos fueron muy amables en ayudarnos. Pero no existía nadie que pudiera respaldarnos. Mi artículo iba fatal.
Todo eran callejones sin salida. ¿Era eso lo que esperabas? No sé qué esperaba. Pensé que sería un artículo interesante, así que tenía un montón de entrevistas de personas que cuentan las historias. Y yo iba a escribir este artículo basándome en sus testimonios, pero entonces... Dios, no he pensado en esto en años. Will vino a mí. Dijo que sabía dónde estaba la zona de diversión. Dijo que tenía direcciones. ¿A un lugar que no existía? Will dijo que sí. Estaba en el bosque, por algunos caminos que no estaban en los mapas. ¿Cómo habrá conseguido esas direcciones? Ha pasado tanto tiempo, que honestamente no puedo recordarlo. Se cayeron de algún libro antiguo de la biblioteca. No sé si eso es lo que pasó, pero él las tenía. ¿Y fuiste allí? Nunca se lo he contado a nadie. A nadie. No puedo creer que te lo esté contando ahora. Will y yo no hemos hablado de ello desde que pasó. Wow, ¿en serio? Está bien, no tenemos que seguir. No, está bien. Es que... En serio, Caroline, no intento psicoanalizarte o arruinar tu matrimonio sacando a flote viejas heridas. Eso no es lo que intento. No pasa nada. Quiero que lo sepas. Ok. Quiero que lo sepas. No se suponía que estuviera ahí, simplemente no debía. Lo que pasó fue que Will iba a ir allí primero para asegurarse de que era seguro. Y yo me reuniría con él allí más tarde. Y eso hice. Seguí sus indicaciones perfectamente por todos esos caminos de tierra olvidados que solían estar pavimentados. Gira a la derecha en una roca de tamaño de una camioneta, ve a 3/4 de milla y gira a la izquierda en el pino con una rama derribada, cosas por el estilo. Todas las cosas eran puntos de referencia, pero las indicaciones eran perfectas. Conduje lo que me pareció una eternidad por esta carretera llena de baches y se acabó. Ya no había dónde ir. Y allí estaba Will, de pie, al lado de una carretera junto a su auto, con las manos metidas en los bolsillos y tenía esa mirada en sus ojos. Parecía diferente. Es casi como si después de esa noche hubiera dos Wills. El primero que había trabajado en la historia me había ayudado a investigar y me había tomado de la mano a la biblioteca. Era tan dulce, tan tímido, tierno, inocente. Pero después de esa noche había cambiado para siempre. Nunca volvió a mirarme de la misma manera. Y llevamos casados 9 años, juntos desde el primer año de universidad. ¿Serían 13 años? Y nunca me miró como aquella primera vez en el sótano de la biblioteca. Fue aquella noche en la zona de diversión lo que lo cambió. Lo sé, fue esa noche. Caroline. ¿Has pensado alguna vez en nosotros? ¿Y si nuestro universo paralelo se hubiera cruzado para siempre con el real? ¿Y estuviéramos juntos? No, no lo he hecho. Mira, creo que debería dejar de grabar. Por favor, no lo hagas. Es solo que... Will y yo, 9 años juntos, sin hijos, sin bebés. Y él no me mira como debería. Se supone que me daría un bebé y que viviríamos en esta linda historia de amor juntos, pero... algo salió mal y todo empezó esa noche. ¿Qué pasó? Esa noche, quiero decir. Me detuve a un lado de este camino de tierra por el que nadie había conocido en décadas y, como dije, Will parecía diferente. Le pregunté si lo había encontrado y me dijo que estaba allí. La zona de diversión familiar del tío Gary estaba ahí. Will tomó 2 linternas de su auto y seguimos un camino a través de algunos matorrales. Entonces apareció ante nosotros, entre los árboles. El granero, el silo, todo. Era tan extraño. Fue casi como si se materializara, si eso tiene sentido. Estaba oscuro, así que sí, sé lo que quieres decir. Y había una cerca alrededor del lugar, y cada tabla estaba pintada de amarillo, verde o púrpura claro. Y se mantuvo mejor de lo que debería. La pintura debería haberse despegado por completo.
O tal vez todo debería haberse caído. Pero estaba en buen estado. ¿Y pudieron entrar? Quiero decir, hicimos todo ese camino, ¿verdad? La entrada principal era esta enorme puerta de doble de madera, probablemente de 4 a 3 metros de alto, y sobre ella estaba el cartel: Zona de diversión familiar del tío Gary, con la imagen de un granjero de dibujos animados con un pedazo de paja colgando de su boca. El cartel había sido vandalizado. Alguien había pintado con spray una X sobre los ojos del granjero. Y casi todas las letras habían sido garabateadas. Debajo del cartel habían escrito una palabra: huye. Así que no éramos las primeras personas que habían estado allí. Y recuerdo que pensé, no sé si esto me hace sentir mejor o peor. ¿Quién entró primero? Will lo hizo. Empujó la puerta y crujió todo el tiempo. Estaba nervioso de que alguien lo oyera, pero estábamos en medio de la nada, ¿sabes? Así que era un poco tonto. Will levantó su linterna y saltó hacia atrás en mí. Estábamos mirando a esta estatua de cabra gigante hecha de fibra de vidrio. Debía medir 2 metros. Estaba de pie sobre sus patas traseras con sus otras patas delanteras extendidas, como si estuviera abrazando algo invisible. Supongo que era para una foto, ¿sabes? Párate dentro de él y tómate una foto. Y estaban por todas partes. ¿Qué cosa? ¿Qué había por todas partes? Animales de granja de fibra de vidrio, cabras, ovejas, vacas, cerdos, todos de pie, con las patas delanteras extendidas. Estaban esparcidos por todo el lugar, casi como soldados vigilando. La mayoría estaban cubiertos de moho y polvo negro. Pasé la mano por una de las ovejas. El moho tenía probablemente medio centímetro de espesor. Aún lo recuerdo, escurriéndose entre mis dedos. Estaba húmedo y casi pegajoso. Sinceramente, no sé qué es lo que era. ¿Qué más había dentro? Toboganes. Estaban por todas partes. Toboganes, gimnasios en la selva, puentes colgantes, una cancha de baloncesto. Nos arrastramos por no sé cuánto tiempo, sin creer que fuera real, y estaba tan oscuro y completamente silencioso. Nos dimos la vuelta muchas veces. Era como si nos adentráramos más y más. Y sé que no tiene sentido, pero parecía que habíamos caminado más de lo que deberíamos, como si el lugar fuera más grande por dentro de lo que parecía por fuera. En un momento dado recuerdo que miré a Will y le dije: esto parece un laberinto. Y justo en ese momento casi nos topamos con un cartel que decía: el increíble laberinto de maíz del tío Gary. Estábamos justo en la entrada de un laberinto, pero no estaba hecho de maíz. Las paredes eran de madera, como mazorcas de maíz pintadas. De ninguna manera íbamos a entrar allí. De ninguna manera. ¿Lograron dar con el pozo de pelotas? Lo encontramos. Estaba al pie del tobogán más grande de todo el lugar, justo en el centro del granero. Y el pozo era enorme, debía tener 12 metros de ancho y tal vez 2 metros de profundidad. Pero estaba vacío, sin las pelotitas de plástico. Era un pozo gigante, vacío y estéril, con una escalera que bajaba en él. Y desde donde estábamos parados vimos la escotilla. Will me miró y se encogió de hombros y dijo: esto es por lo que estamos aquí, ¿verdad? Bajamos y mientras caminábamos hacia la escotilla, nuestros pies hacían eco. Pero era un eco diferente. El sonido se desvanecía rápido, demasiado rápido, casi como si algo estuviera absorbiendo el ruido. No puedo creer que hayan hecho esto. Supongo que fue la adrenalina. Nuestras linternas apuntaban directamente a la escotilla y tenía una manija redonda de acero. No tenía cerradura. Nos quedamos mirándola un rato sin decir nada, casi como si esperáramos que empezara a abrir lo que se abriera, pero queríamos saber qué había dentro. Teníamos que saberlo. Así que decidimos hacerlo juntos. Agarramos la manija de acero con las 2 manos y tiramos de él hacia arriba. Pensé que me recibirían los huesos de aquel niño muerto, pero solo fuimos recibidos por el vacío. Era
muy frío, y con cierto aroma parecido al azufre. Will se metió y yo le seguía a regañadientes. Todas las historias eran ciertas. Era un conducto a ninguna parte. Nos agachamos y nos arrastramos unos 6 metros. Y... ¿el túnel se acabó? No había más que una pared lisa de acero. Pasamos las manos por ella. Quizás encontramos una palanca secreta o activáramos un botón o algo. Pero no había nada. Y entonces oímos los ruidos de arriba. ¡Santo Dios! Algo había saltado al pozo, porque lo primero que oímos fue un fuerte pisotón que resonó por todos lados. Era inconfundible y luego los pasos directamente encima de nosotros, caminando hacia la escotilla. Apagamos nuestras linternas y presionamos nuestras espaldas contra el acero. Will me rodeó con el brazo y me tapó la boca, y yo hice lo mismo con él. Mi pierna empezó a temblar en el suelo y Will la sostuvo. Escuchamos cómo los pasos se acercaban a la escotilla y luego se detuvieron. Yo quería mirar hacia el túnel, pero no quería que lo que estuviera allí viera el blanco de mis ojos, porque me aterrorizaba que me delatara. Pero sentía su presencia a través del túnel. Sabía que estaba allí. Sentía que si inclinaba y nos miraba, estoy segura de eso. Incluso lo oí respirar suavemente. ¿Y dijo algo? No, solo nos observó un rato y nunca abrí los ojos. Y lo siguiente que recuerdo es la escotilla cerrándose de golpe y a Will y a mí sobresaltados. Nos quedamos allí en silencio durante... Tuvo que ser 1 hora. Finalmente nos armamos de valor para arrastrarnos hasta el otro extremo de la oscuridad más absoluta y yo rezaba para que esa cosa o persona, lo que fuera, no estuviera dentro de ese espacio con nosotros. Estábamos demasiado asustados para encender las linternas. A cada centímetro que nos arrastrábamos pensaba, ya estuvo, voy a estirar la mano y voy a sentir algo caliente y gruñendo. Pero llegamos al final y lentamente levantamos la escotilla. Gracias a Dios no nos habían encerrado dentro. Salimos y corrimos, solo corrimos. Ni siquiera recuerdo que mis piernas se movieran debajo de mí. Recuerdo estar aún dentro de la escotilla. Ahora estaba fuera y poco después en el auto. Así de simple. Estábamos a salvo. ¿Se lo contaste a alguien? ¿Escribiste el artículo? Will me siguió hasta mi casa. Prometimos no volver a hablar de ello nunca más. Habíamos tenido suficiente y jamás escribí el artículo para el periódico. ¿Por qué no? Creo que tropezamos con algo que nunca debimos ver. Y algo sabía que estaba allí. Tal vez nos dejó ir con una advertencia. No queríamos hacerlo enojar. Tal vez nos dio una segunda oportunidad. ¿Sigues llamándolo así? ¿Hay alguna razón para ello? Solo es una corazonada. Pero pasa que los sonidos que hacía cuando caminaba, la vibración que emitía, no parecía humano. Honestamente, no puedo creer que no hayas hablado de esto desde la secundaria. ¿Tú o Will no lo han mencionado? ¿Ni una vez? Will es... Yo amo a Will, pero eso lo cambió. También me cambió a mí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Grace murió? 15 meses. ¿Y ustedes dos no tenían secretos o cosas de las que no hablaban? Hablábamos de todo, al menos por mi parte. Y estoy seguro de que ella no me ocultaba nada. ¿Cómo es eso? Tener un matrimonio así y un hijo al que amar. Creo que lo que tuvimos fue algo especial. Y Tyler lo es todo para mí. ¿Alguna vez piensas...? Apagué la grabación. Caroline iba por un camino que yo no tenía ningún interés en seguir. Se marchó poco después, haciéndome prometer que no compartiría nada con Will. Le di mi palabra. En un momento dado, llevé la grabación digital de su entrevista al icono de la papelera y me quedé unos segundos sobre el botón de vaciar.
pero no pude hacerlo. La arrastré de nuevo a una carpeta en mi escritorio. Will vino al día siguiente para su entrevista. Empezó de forma bastante sencilla. Los primeros 20 minutos se centraron en sus años en la escuela primaria, sus días de jugador de béisbol en la universidad y su amor por las películas de acción de los 80. Nada revelador, nada profundo. Pero pronto la dirección cambió. La entrevista giró hacia el amor y el matrimonio. Traté de evadirlo, pero surgió orgánicamente. Will vaciló contemplativo. Esperaba que lo evitáramos, pero me miró fijamente a los ojos y dijo: ¿Has oído hablar de la zona de diversión familiar del tío Gary? Mentí y le dije que no. Tomó una hoja de papel de mi escritorio y dibujó el folleto del tío Sam Cabra de la zona de diversión infantil. A partir de aquí, empieza el fragmento de esta entrevista. Estaba sentado en clase, creo que era español, y entonces vi a esta hermosa chica en la fila de al lado, garabateando furiosamente en su cuaderno. Estaba dibujando esto. No puedo explicarlo, pero de alguna forma me atrajo. Había algo en él, así que la detuve después de clase y le pregunté: ¿qué es la zona de diversión familiar del tío Gary? Porque nunca había oído hablar de ese maldito lugar. ¿Era un lugar en la ciudad? Ese es el detalle. Aparentemente era un lugar de juegos para niños en la década de 1970 y un niño se ahogó en un pozo de pelotitas, si es que eso tiene sentido. Caroline me contó toda la historia diciendo que era la leyenda más famosa de nuestra ciudad y que estaba escribiendo un artículo en el periódico sobre ello. Pero yo nunca había oído hablar de ella. Le pregunté a mis amigos, a mis padres, a los profesores, y siempre recibí la misma respuesta: ¿de qué estás hablando? Y eso aumentó mi curiosidad. ¿Esa chica tan guapa me está tomando el pelo? ¿O tiene una imaginación desbordante? Pero según Caroline, esta leyenda era tan famosa como la de Pie Grande, o el monstruo del lago Ness, o lo que fuera. ¿Estás seguro de que no preguntabas a las personas correctas? Búscalo en Google, si quieres. No encontrarás absolutamente nada sobre la zona de diversión familiar del tío Gary. Y si una leyenda es tan famosa, ¿no tendría alguna presencia en internet hoy en día? Al parecer, esa leyenda no. Eso es bastante increíble. Y en ese entonces, no era solo gente que conocía. Me uní al club del periódico principalmente por esta increíble fascinación de averiguar más sobre esta chica y por qué estaba tan obsesionada con esta leyenda que no existía. Y entrevistamos a docenas de personas para la historia: historiadores, policías, bibliotecarios. Nos miraron con extrañeza. Nadie había oído hablar del tío Gary, lo que solo me dio más curiosidad. ¿Ustedes se juntaron? Sé que empezaron a salir en la universidad. No sabía que tenían una historia. En realidad no. Quiero decir, casi. Caroline tenía esa atracción por mí que era difícil de explicar. Pasábamos mucho tiempo juntos. Ella era hermosa, divertida y motivada, viejo. Solo motivada para averiguar más sobre este lugar del tío Gary. Y me gustaba. Incluso cuando pensaba que estaba un poco loca, me gustaba. Pero no estaba loca. ¿Entonces era real? Este es el asunto. No teníamos pistas ni indicios y yo solo esperaba que se rindiera. Ya sabes, que lo dejara todo y pudiéramos empezar a salir a hacer cosas normales de adolescentes o lo que fuera. Pero una noche, y carajo, no he pensado en esto mucho tiempo. Me quedé hasta tarde estudiando para un examen y veo a un anciano abrigado caminando por mi calle. Caminaba sin hacer nada y el tipo parecía tener 200 años. Se detiene al final de mi entrada, mete la mano en su abrigo, saca algo y lo mete en mi buzón. Yo estaba jodidamente confundido. Me levanto para ver
Él mueve la cabeza y me mira directamente. Fue extraño, simplemente extraño. Me eché al suelo y no tuve las bolas para mirar afuera hasta pasados 10 minutos. En ese momento ya se había ido. ¿Y qué puso en el buzón? Lo descubrí por la mañana. Eran instrucciones, garabateadas en una servilleta. Direcciones raras como conducir por este camino de tierra y buscar el árbol más alto y girar a la derecha. Inmediatamente supe que tenía algo que ver con el tío Gary. Simplemente lo supe. ¿Se lo dijiste a Caroline? Ese es el asunto. Esto sonará terrible. No puedo creer que se lo esté contando a alguien, pero eso es lo que pasó. Esta cosa del tío Gary había estado sucediendo durante semanas. Y sé que dije que me gustaba el hecho de que Caroline se obsesionara con eso, pero las cosas se pusieron raras muy rápido. Seguía viniendo a mi casa a pasar el rato, pero no parecía muy interesada en mí. Estaba más interesada en mi hermano, que entonces tenía 2 años. Y Dios, es difícil de explicar. No era algo normal como, me gusta jugar con tu hermano. No era espeluznante. La forma en que lo miraba era casi como si lo necesitara para algo. Como si se lo quisiera llevar. Como si llegáramos a casa un día y David no estuviera ahí porque Caroline lo hubiera tomado. Vaya, yo... No espero que entiendas nada de esto. No tiene sentido. Pero lo sentí. Te lo digo. Era real. En mi corazón tenía este horrible presentimiento de que todo estaba relacionado con esta obsesión de la zona de diversión familiar del tío Gary. Pensé que Caroline estaba buscando este lugar e iba a ofrecer a mi hermano como una especie de sacrificio. Solo digo que suena desastroso. Probablemente pienses que te estoy tomando el pelo. Quiero decir, estamos hablando de mi esposa, es Caroline. No pasa nada. No parece que estés mintiendo. No lo haría. No sobre esto. ¿Se lo contaste a alguien? No. Probablemente pensarían que yo era loco. Todo el asunto era una locura más allá de la creencia. Pero tenía que saber que estaba tramando. Así que eso es lo que hice. Le dije a Caroline que había encontrado las indicaciones para llegar a lo del tío Gary. Y le dije que estaban dobladas en un libro de la biblioteca sobre la historia del pueblo o algo así. Le di las direcciones del lugar y le dije que lo comprobaría primero. Pero aquí está el detalle. Le di indicaciones incorrectas. ¿Qué quieres decir? Las inventé. Escribí un montón de tonterías. Llevaban a kilómetros fuera de la ciudad en la dirección opuesta. Y luego seguí mis indicaciones, las que me dejó el viejo, y me llevaron directo a ella. Era real. La zona de diversión familiar del tío Gary era real, amigo. No tenía sentido. Y entonces apareció Caroline. ¿Aún con las direcciones equivocadas? Nunca lo olvidaré. Vi su auto estacionarse. Ella debería haber estado a 60 kilómetros de distancia, pero aquí estaba. Ahí fue cuando lo supe. Había algo malo en ella. Algo malo en ese viejo. Algo malo en ese lugar. Era como si Caroline fuese atraída magnéticamente a la zona de diversión familiar del tío Gary. Como si existiera porque ella cree que existe. Me di cuenta entonces que existe una especie de fuerza maligna en el mundo que nunca entendería. Jamás. Y Caroline estaba poseída por ella. ¿Cómo es que el lugar era real? Como dije, no tenía ningún sentido. Nada lo tenía. Incluso exploramos el lugar por un tiempo y fue... Cristo, se siente como si estuviese volviendo allí ahora mismo. Y yo no quiero volver, jamás. Ese olor a humedad, esos animales que se alzaban sobre nosotros como monstruos, es solo... Will, ¿por qué no terminamos con esto? Yo puedo... Solo un poco más.
Hay algunas cosas que deberías saber. Nunca había visto a Caroline tan emocionada. Todavía no. Juro que estaba rebotando por ese lugar. Quería explorar cada centímetro. Incluso me arrastró un horrible laberinto de maíz del que pensé que nunca saldríamos. Y entonces lo encontramos. Encontramos el lugar donde ese niño había desaparecido. Caroline abrió una escotilla en el enorme pozo de pelotas vacío y nos arrastramos por un espacio sin salida. Y entonces oímos algo. Alguien más estaba dentro del granero. Oímos sus pasos por encima de nosotros y estaba pisando fuerte. Pensé, tal vez era el viejo. ¿Por qué? ¿Quién más sabía que estábamos aquí? ¿Era el viejo? De ninguna manera. Estábamos acurrucados al final de la escalera y las piernas me temblaban tanto que pensé que se me iban a salir del cuerpo. Caroline me la sujetó, pero ella estaba muy tranquila y la trampilla se abrió y en la oscuridad vi una figura que se inclinaba hacia abajo. Definitivamente no era el viejo. Era demasiado delgado. No podía ser una persona. Simplemente no podía. Así que nos quedamos mirándolo desde el otro lado de este espacio. Y en un momento me volví para mirar a Caroline. Y ella estaba mirando esta cosa con una pequeña sonrisa en su cara. Y esa cosa siguió mirando y respirando. De repente pareció olfatear el aire, como si nos estuviera oliendo. Y la voz, Dios, nunca lo olvidaré. Esta voz era profunda, áspera y terrible. Lentamente dijo, no es lo suficientemente joven. Entonces cerró de golpe la escotilla y se había ido. Esperamos un rato y cuando pensamos que era seguro, volvimos corriendo a nuestros autos. Will, si hubiera pensado que hablaríamos de esto, no te lo habría pedido. Lo digo en serio. Nunca quise que fuera así. No pasa nada. Es solo que alguien debía saberlo. Me alegro que seas tú. Si puedo preguntar, y si no quieres responder está bien, ¿por qué estás con ella? ¿Por qué te casaste con Caroline? ¿Por qué alguien tenía que casarse con ella y tenía que ser yo? Tiene sentido. Sé lo que pasó en ese lugar. Sé que hay cosas malignas en este mundo que se han apoderado de ella, pero ella está mejor. Nunca escribió de ese artículo, nunca habló de la zona de diversión familiar del tío Gary. Desde entonces, no estoy seguro de que lo recuerde. Puede que el mal se ha ido. Podría haberse ido para siempre, pero siempre estoy esperando que regrese. Y por eso te contaré un secreto. Pero esto te lo llevas a la tumba, ¿ok? Ok. Ella quiere tener hijos. Caroline quiere tener un bebé, pero no será conmigo. Me hice la vasectomía hace años, en la universidad, de hecho. No le daré un bebé, no después de todo lo que hice, pero ahora quiero uno, más que nada en el mundo. Ella lo descubrirá. Si ustedes se mandan estudios, los doctores se enterarán. Ya lo sé. ¿Qué harás entonces? No lo sé. No lo sé. Mi corazonada original sobre el experimento de la entrevista era correcta. Había algo en los micrófonos y en el espacio reducido que incitaban a conversaciones profundas. Lo que experimenté con Caroline y Will fue la forma más rara de sinceridad, una honestidad que espero no volver a experimentar nunca jamás. Quería deshacerme de toda la situación. Incluso tener los archivos de audio me parecía mal, como si estuviera permitiendo que el mal se pudriera.
Pero entonces recordé lo que Will me dijo. Alguien tiene que saberlo. Así que me pasé horas transcribiendo sus entrevistas. Metí el archivo de texto en una unidad USB y lo metí en una caja de mi armario. Borré los archivos de audio de mi computadora y tiré los micrófonos y grabadoras a la basura. No valía la pena. Pero la purga no me curó. Me atormentaban las historias de Will y Caroline. Y no era solo por las horribles situaciones en las que se encontraban cuando eran estudiantes de secundaria. Eran por los secretos y mentiras que han vivido desde entonces. Will y Caroline vinieron a cenar unas semanas después de las entrevistas. Y fue como si no pasara nada. Bebimos, reímos. Vi a Will tocar la espalda de Caroline y a Caroline acariciar suavemente el codo de Will. Todo parecía espantosamente normal, pero yo sabía lo que estaban viviendo y me aterrorizaba. Al día siguiente, sonó el timbre. Era Caroline. Había dejado su abrigo en mi casa y venía a recogerlo. Era la primera vez que estaba a solas con ella desde la entrevista. Me preocupaba que sacara el tema de la zona de diversión familiar del tío Gary, o de querer tener un bebé, o que volviera a abordar suavemente el tema entre nosotros. No estaba seguro. Tomé su abrigo de la cocina y la acompañé hasta la puerta principal. Intenté leer lo que pasaba bajo sus ojos y busqué un destello de esa maldad que, según Will, se apoderó de ella todos aquellos años. No lo vi. Solo vi a una mujer solitaria y triste, inconforme con lo que la vida le había dado. Llegamos a la puerta principal y Caroline me miró hacia el salón. Tyler yacía acurrucado en los cojines, perdido entre las páginas de un libro de fantasía. Caroline sonrió con nostalgia y no se dirigió a nadie en particular diciendo: No es lo suficientemente joven. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con un amigo. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt y nos veremos hasta la próxima historia.